día, jacuneros. Episodio épico el de hoy. Estamos nada más y nada menos que en la famosísima ciudad de Las Vegas. La ciudad del pecado y la ciudad creadora del famoso dicho: lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Pero esta vez no lo vamos a dejar así porque te vamos a mostrar en Hakuna Matata por el mundo cómo es esta ciudad tan famosa acá en Estados Unidos, que ha sido escenario de un montón de películas, una que seguramente hemos visto la mayoría, súper divertida, ¿Qué pasó ayer? Hangover en inglés y La Gran Estafa, peliculón, para mí tremendo. Así que decidimos hacer un video diferente para mostrarle esta gran ciudad. Nos pusimos un desafío, vamos a ver si lo cumplimos. Vas a tener que quedarte hasta el final a ver si logramos cumplir este desafío, porque estamos medio viejos ya. En realidad, no, o sea, viejos actitudinalmente, porque no somos muy de la noche. Pero el desafío es pasar 24 horas sin dormir en Las Vegas, ya que en esta ciudad podés hacer todo a cualquier hora. Entonces la idea es ir a conocer la famosa ciudad de Las Vegas, porque en el video anterior les estuvimos mostrando que Las Vegas no es lo que parece. Estamos a las afueras de la ciudad, ya estamos dentro de Las Vegas, pero estamos a 30 kilómetros del centro. Es gigante esta ciudad y nos sorprendieron los barrios de las afueras. Hemos salido a correr, hay un video en el canal secundario que se lo dejamos ahí. Divina la ciudad, la verdad que nos llevamos una imagen que no teníamos en mente, pero bueno, ahora nos vamos a ir al corazón de Las Vegas a ver qué es lo que pasa ahí. Hoy empezamos el día a las 6 de la mañana y 12 minutos. Ya tenemos el temporizador. Nos quedan 22 horas con 22 minutos para estar despiertos. Ya me da sueño de ver eso. Vamos a ver hasta qué hora aguantamos. Vayan escribiendo ahora en los comentarios si creen que vamos a llegar despiertos a las 6 de la mañana de mañana. 11 de la mañana, ya llevamos casi 5 horas levantados. Hemos estado hasta recién terminando algunas cuestiones laborales, organizando el recorrido que vamos a realizar el día de hoy. Sacando algunas entradas, pero no le vamos a spoilear nada todavía. Se viene un gran día hoy en Las Vegas. Pero como podrán haber percibido en las imágenes del principio, ayer nos encontramos con la noticia, como siempre, a medio cocinar. Santi con la sartén con mantequita y 3 huevos a punto de encender la hornalla, que nos hemos quedado sin gas. Sorprendentemente, porque hace 2 meses que cambiamos la otra garrafa. O sea, la que teníamos antes duró por los siglos de los siglos y ahora esta duró 2 meses. La hemos estado utilizando muchísimo más, hemos estado en lugares más fríos. Así que antes de empezar a recorrer Las Vegas, vamos en búsqueda de resolver el tema del gas en Estados Unidos, que no sabemos cómo nos va a ir, porque algunas personas nos dijeron que no pudieron cargar, que tuvieron que comprar una garrafa nueva, otros que sí, así que veremos. Mientras tanto, miren lo que son estas vistas de las montañas, ahí todos los colores. Christmas lights are all around. I can see them now. Vamos con el primer intento de recarga de la garrafa. Miren, acá tenemos garrafas disponibles que uno puede cambiar. Tienen la garrafa de Estados Unidos que cuesta $25. Y si no, acá hay para recargar. El tema es que no sabemos si vamos a poder recargar la nuestra. Así, primer intento. Okay. Thank you very much. You're welcome. We appreciate Okay. it. So I paid Yeah, you pay inside. the station. Okay. Okay, thank you very much. Fue más fácil de lo que imaginábamos. Igual siempre decimos, tiene que haber predisposición de la gente que te atiende, porque tuvieron como que desarmar un pico, conector, pero anduvo espectacular. Súper amables los chicos acá, nos ayudaron. Voy a ir a pagar mientras les cuento. Como les decía, hay tanques que ya están ahí, entonces uno viene directamente, puede traer su tanque y lo cambia. En este caso nosotros recargamos el nuestro, que tiene, nosotros siempre lo cargamos por 10 kilos y acá se vende por galones. Cargamos 6.4 galones, que el galón cuesta $5.
el monto final fue de $34,61. Acá la gran mayoría de las cosas en Estados Unidos, los precios no tienen impuestos, sino que sabes el impuesto al momento de pagar. Por otro lado, para que lo tengan en cuenta, es que los impuestos acá en el país no son en todos los estados iguales. Entonces, por ejemplo, de hecho, donde estamos ahora en Nevada es uno de los estados que tiene menos impuestos. Así que eso va variando mucho dependiendo de las zonas que estén visitando. Vamos con la prueba de la esponja con jabón. No vale que haya quedado bien, porque si no ahora tengo que sacar todo nuevo. Perfecto. Vamos a probar acá. ¡Yujú! Tenemos gas. Y ahora sí, ya con la garrafa llena, seguimos rumbo hacia la ciudad de Las Vegas, hacia el centro de la ciudad. Pero nos queda hacer otra tarea doméstica. Set on you. I'm not gonna play it safe. I'm not gonna play it safe. Miren el GPS. Ahora ¿Cuán difícil que es acertarle a la salida? Ahora sí estamos empezando a ver el caos que se ve en las películas de Las Vegas. Ya estamos en otro lugar para continuar con los quehaceres domésticos. Miren, en esta estación de servicio hay un dump station. Te cobran $10. $10, pero si cargas combustible o cargas gas, porque también se puede cargar gas, es gratis. Así que vamos a hacer 3 por 1. Vamos a cargar agua, vamos a vaciar tanque de agua grises, negras y a cargar combustible. O sea, sería 4 por 1. 4 por 1. Iba a decir 8 horas después a modo de exageración, pero no, literal. Ahora les muestro acá. Hace 8 horas que andamos acá haciendo cosas así. Esto lo mostramos para que conozcan un poquito más. Uno por ahí piensa que se sube un motorhome y viaja allá, o está en una ciudad turística o ciudad o lo que fuese turístico y va a conocer allá. Y no, hay todas estas cuestiones de quehaceres domésticos que muchos uno los tiene en su casa, otros son propios de la vida de motorhome y así. Ahora sí, finalmente estoy muriendo de hambre. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al centro de Las Vegas es ir a comer, porque recargar energías para caminar. Show you, but somehow still I wanna have someone to hold. Walking through the bodies. I'm trying to tell you in every way. ¡Wow! ¡Qué manera de haber edificios, hoteles, casinos, uno al lado del otro! ¡Qué locura de ciudad! Ahora sí siento que he llegado a Las Vegas. Ya estamos estacionados, ya les vamos a mostrar, pero estamos como en un parking de un shopping. El pleno corazón de Las Vegas, la camioneta. Y ahora vamos a comer algo en casa. ¿Con qué nos vas a deleitar? Vamos a hacer una tortillita de espinaca. You in every way. Yeah, I'm trying to show you, but somehow still. Muchos decían que te veían como mucha cara de felicidad acá en Estados Unidos. Yo creo que era por el clima también, ¿no? O sea, ahora vinimos acá y en estos momentos, o sea, cuando llegamos a Las Vegas estaba un clima agradable, fresquito a la noche, pero empezó a hacer calor. O sea, ayer ya hoy. Lo que me mata el calor, o sea, tengo una cara, me empieza a doler la cabeza, me siento así como, desganada. ¿Cómo hace la gente para vivir en el calor? Quiero el frío. Lo bueno es que ya vimos que en un rato para, así que vamos a disfrutar de Las Vegas. Vamos a comer, miren lo que es este plato. Lentejitas con pimiento, palta, una tortillita de espinaca y un pedacito de cerdo. Así que vamos a recargar energías y salir a recorrer. Arrancamos nuestro recorrido. Miren qué lujo ese estacionamiento de la Jacuneta. Ahí atrás se ve otro motorhome. Ya estamos rodeados de lujosos edificios. Llevamos, bueno, voy a decir lo que nos queda, más fácil. Nos quedan 14 horas. Christmas is coming, yeah. Start sending your letters off to send. Hicimos una cuadra y ya llegamos al Boulevard Las Vegas. Es la avenida principal que tiene acá la ciudad, o las partes más famosas, donde están todos los hoteles. Y normalmente uno sube una escalera mecánica de estas para subir a un centro comercial, Un shopping. un supermercado. Pero acá, Para cruzar la calle. allá se ve la del otro lado.
Después allá tenemos otra enfrente. Staying up late looking out the window. Yeah. Christmas is coming, yeah. Spotting some sleigh rides and some jingle bells. Ni bien bajamos acá a la escalera, miren este hotel y casino, la cascada que tiene acá, artificial, impresionante. Y acá vamos a entrar a uno. Adelante. Gracias. Siempre me gustaron estas puertas. Tengo miedo de quedar atrapada siempre. En este centro comercial están todas esas marcas que no sabemos ni pronunciar. El lujo que hay acá y me siento tan sapo o troposo cada vez que andamos por lugares así. Es como tan perfecto que parece irreal. Todo es... No sé cómo explicarlo. Irreal para gente como nosotros, digamos. Para mucha gente esto es muy real. Puede ser, seguramente, sí, pero mirá lo que es. Ah. ¿Cuándo en la vida uno ha visto algo así? Por favor. ¿De qué material es el caballito? Son todas flores. Miren, todas flores. Tell all your brothers, sisters, mama and papa. Acá tenemos un mapa de todo lo que es el casino, bueno, el hotel con el casino y demás, ¿no? Y mirá, nosotros entramos por acá, que acá está la cascada, hicimos este pedacito y estamos acá. Es enorme. O sea, acá tenemos otro casino, acá tenemos este que es donde estamos nosotros. Qué impresionante. Bueno, ahí está el casino. En este canal les hemos mostrado anteriormente un casino muy famoso también en Punta del Este, en Uruguay, que pasamos por el Conrad. Después, como no es algo que nos llama la atención, la verdad es que no es algo que hemos ido, que uno no va por ahí haciendo tours, wow. Pero, o sea, acá... O sea, independientemente de si te gusta jugar o no, tenés que venir a conocer esto porque mirá lo que es. No, o sea, literal, no sé, pensaba ahora que hablabas de la gran estafa y eso, te sentís dentro de una película nuevamente, pero miren el lujo que hay acá, Dios mío, o sea, nunca he visto una cosa así. De allá atrás venimos nosotros, de atrás del edificio. Fíjense, acá tenemos un puente que fue el que primero cruzamos. Ahora cruzamos por acá, por esta avenida. Estuvimos recorriendo ahí el WIM. Acá, si uno quisiera, este es de Palazzo. También hay shopping y casino. Si uno baja, seguimos recorriendo por esta famosa avenida que es Las Vegas Boulevard. Básicamente, por toda esta avenida que vamos a recorrer ahora, hay muchísimos hoteles con su casino, con su shopping. Entonces uno va recorriendo, caminando y puede ir entrando al shopping o al casino que desee. Así que vamos a seguir caminando. Nosotros ya llevamos 2 kilómetros de caminata en este poquito que les mostré. Y a lo largo de las calles vas escuchando música, miren, eso verde es un parlante y de acá de este lado, en las torres, ahí también. Así que se escucha música, tipo música envolvente por la ciudad. Otra cosa para hacer en la ciudad, que tienen que ver los horarios de los diferentes lugares, es ver los espectáculos que hay. El más famoso, que vamos a ir más tarde, es el de las aguas danzantes. Otro de esos es, por ejemplo, acá en el barco pirata que está ahí enfrente. Y mientras veníamos caminando, charlando con Santi, nos sorprendimos con... ¿Ven este edificio? O sea, si uno no viera la grúa, parece construcción total, o sea, parece que está construido, digamos, y no, efectivamente, para no romper con el diseño de la ciudad. ¡Qué loco! O sea, es que si no prestás atención y pasás en el auto, lo confundís con un edificio normal. Así que imagínense cómo se cuida la imagen acá, digamos, de la ciudad, y que esté todo prolijo, de que no desentone. Y entramos a este lugar porque los carteles decían Gran Canal de Venecia y miren qué flash, el cielo. Y me voy a acercar acá, wow. Es una locura. O sea, que esto sea un hotel. Y un shopping y la luz, el cielo arriba, así. O sea, con esto podemos decir que estuvimos en Venecia ya. Yo creo que cuenta. Hoy podemos estar en Venecia, en París, en Nueva York, podemos hacer todo el
recorrida. Recién veníamos hablando que está todo preparado. O sea, acá donde ustedes vieron lo que es el techo, no te das cuenta si es de día o de noche. Entonces como que perdés la noción del tiempo acá adentro. Claramente está todo preparado para que uno esté adentro y lo único que haga es gastar. Ay, miren, ahí viene una góndola. Qué loco. Desde que llegamos que estamos caminando por los lobbies de los hoteles y realmente es un show. Miren lo que es esto, estamos en el Venecia, miren la entrada al hotel, todos los canales que les estamos dando, miren lo que es ¿cómo se llama? Recepción. La recepción del hotel. Y hay mucha gente, o sea, está lleno de gente. Sí. Pero como que es tan grande todo. Que no sentís que está abrumado. Igualmente no estamos ahora en lo que es temporada alta. Fuerte el boom cuando esto está, pero repleto. Ah, mirá, escuchá, ¿qué? ¿nos vamos a casar en Las Vegas? No. Mirá ahí la chica. ¿A dónde? ahí? No lo estaba viendo. Igual no me respondiste. ¿Sí qué? Sí, es no. que la música no... Y bueno, pero nos podríamos casar en Las Vegas. No te veo No hay convencida. nada organizado, no le avisamos a nadie. Les estábamos contando que la temporada más alta acá, que dicen que está súper repleto, es para las fiestas. Y por otro lado, recomendación, como vieron hoy que me estaba muriendo de calor y eso que hacían 32 grados, que en julio dicen que esto es un infierno. Así que si no quieren pasar calor, traten de evitar esa fecha. Es medio difícil mostrar para que se pueda tomar magnitud de lo que son las construcciones y el tamaño. Caesar Palace, que es súper famoso, arranca como por ahí, en esas construcciones ahí donde estoy señalando con el dedo. Pero es todo esto que se ve acá, y todo esto que se ve acá, y allá atrás, por allá arriba, se ve el cartel. Todo esto que se ve acá, o sea, es impresionante el tamaño que tienen cada uno de las construcciones, de los hoteles. O sea, todo aquel edificio que se ve allá atrás también pertenece al Caesar Palace. Wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try, keep on the try. También quiero contarles un poquito de lo que es la historia de Las Vegas. Este casino Flamingo fue el primero que se construyó de lo que es Las Vegas, como conocemos hoy, ¿no? De la ciudad del fuego y los casinos. Pero la historia de Las Vegas comienza unos años atrás. En 1829, Antonio Armijo, un explorador mexicano, haciendo un viaje entre lo que es Nuevo México hasta la ciudad de Los Ángeles, en California, encuentra zonas verdes y de manantiales y decide llamarle Las Vegas. Después, en el año 1844, si estuvieron viendo todos los videos anteriores donde les contamos que todos estos territorios antes pertenecían a México, algunos exploradores y el ejército de Estados Unidos establece acá un fuerte clandestino para prepararse para una posible guerra con México. Bueno, años más tarde ya sabemos que Estados Unidos se queda con todas estas tierras. Después, en el año 1855, se construye otro fuerte, pero la fundación de Las Vegas no se iba a dar hasta unos años después. Para el 1900 aproximadamente se canalizan estos manantiales que les estaba contando, así que ya había agua en esta zona y pasó a ser una parada de mucha relevancia para el trayecto entre Albuquerque, Nuevo México y Los Ángeles, California. Y finalmente, el 15 de mayo de 1905 se funda la ciudad de Las Vegas.
Después, en el año 1931, cuando se legaliza el juego, toda la ciudad de Las Vegas tuvo un impulso muy grande y de hecho esta zona, pese a la Gran Depresión del año 1929, tenía como muchísimas construcciones, estaba en auge. Como les decía anteriormente, después en el año 1941 se construye el primer hotel casino, que es el Flamingo, y después con el correr de los años Las Vegas fue creciendo mucho más. Otro hecho que está relacionado acá con la historia de Las Vegas, que les recomiendo, si no la han visto, una serie que vimos y nos gustó mucho, que se llama Cuba, muestra esto que les voy a contar acá, es que para 1950, también un poquito esto se ve en las películas del Padrino, la gente de la mafia, del dinero, que quería invertir en lugares como estos, lo hacían en Cuba. Pero en el año 1959, con el derrocamiento de Fulgencio Batista, todos los empresarios se empiezan a venir para acá. Entonces se empieza a apostar mucho más a esta ciudad y a convertirse en la inmensidad que conocemos hoy y que hemos visto en las películas, y que eso me da pie para mostrarles a dónde hemos llegado. Oh, God. Para quien haya visto la película Hangover o ¿Qué pasó ayer? Estamos en el Caesar Palace, el hotel donde transcurre toda la película. Hay un montón de tomas famosas acá llegando en este lobby del hotel. Qué lujo este hotel. Y de repente, del Caesar Palace nos mudamos a París. Es muy loca esta ciudad. Es muy loca. No sé con qué palabra la definiría. 21 degrees and sunny. De allá venimos Caesar Palace y acá enfrente tenemos el Velayo, que vamos a venir más tarde porque acá es el famosísimo espectáculo de luces. Pero acá hemos llegado a París. ¿A quién se le ocurre hacer semejante Torre Eiffel acá? Mirá lo que es. Miren qué impresionante. Está la torre acá. De hecho está como el casino. Fíjense, está dentro de lo que es la torre, así que ahora vamos a ingresar. Yo nunca estuve en París, pero esto supongo que está todo ambientado tipo a algún barcito de París. Y miren, inclusive ahí está la bandera de Francia arriba. Vamos a entrar a conocer. ¿Estás preparada para esto? A ver. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Qué impresionante! Lo que hace el ingenio, la creatividad. ¡Wow! Miren, ahí se ven las estructuras de la torre y ambientado con los puentes que pasan por el Sena. ¡No! 반짝이는 저기 Eiffel Tower shines from anywhere 아름다워 when I'm not. Y nos vamos a tomar un descanso de caminar que ya le hemos metido. 6 kilómetros en 2 horas y cuarto. No hemos parado. Estamos entrando al Mirage, creo que se pronuncia así. Otro grandísimo hotel de acá, que hay nada más y nada menos que un show de Cirque du Soleil. Hemos sacado entrada. Como les decíamos, en todos lados hay shows y demás, entonces está bueno para aquel que le interese en la fecha que vaya a venir, que busque, porque algo va a encontrar, ya sea un show musical o una banda tocando o lo que sea, siempre hay algo para ver. De salir del show, estuvo pero increíble, realmente. 2 horas fueron de disfrute, espectacular el show que tiene. Recomendación, si tienen la oportunidad de ver Cirque du Soleil, sea la obra que estén tocando, vale la pena. Nos encantó, encima con la música de los Beatles, cómo no disfrutarla, tremendo. También estaba el show en otro lado de Michael Jackson, pero eso no habíamos conseguido entradas. De verdad, increíble. Nos quedan 9 horas para cumplir el desafío de 24 horas despiertos en Las Vegas y queda mucho por mostrarles. Y prepárense porque ahora se viene Las Vegas de noche. ¡Qué locura! Y como les contábamos anteriormente, hay un montón de shows gratis acá en la ciudad a determinados horarios. Por ejemplo, acá en la entrada al Mirage hay un volcán que hace un show que es a todas las horas en punto. Falta 1 minuto para las 9, así que vamos a ver.
Us two becomes three. No sweat, it's just a fantasy. But who knows? It just might be. Yeah, who knows if we go all in. No sé cómo se va a escuchar todo este video porque es un caos de la ciudad que realmente te aturde. Acá el espectáculo es la erupción de un volcán, pero para los que sean nuevos en este canal, los invitamos a que vayan a ver. Tenemos 2 videos muy interesantes de volcanes con lava reales. Cuando estuvimos en Nicaragua viendo el volcán Masaya y no vimos la erupción, pero vimos la lava. Y después en Guatemala, en el volcán Acatenango, acampamos frente al volcán de fuego y ahí literal vimos las erupciones del volcán. Pero está muy bien representado el volcán, estuvo muy copado. I kinda need a word, well, I'm into you. And oh, I know it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna, as long as... Y ahora sí hemos llegado a uno de los shows más famosos. Para mí es el que más conocida, el de las aguas danzantes acá en el Velázquez. O sea, esta tremenda piscina que se ve acá, pileta, está enfrente de un hotel, digamos, es la entrada del Hotel Velázquez. Con la Torre Eiffel de frente, la vuelta al mundo, Qué atrás. locura, qué locura. I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. Y volvimos a cambiar de ciudad, ahora nos vinimos a Nueva York. De París a Nueva York, sin escalas. Qué locura. Y si le faltaba algo al hotel este, el New York tiene una montaña rusa que da vuelta entre todas las torres y la Estatua de la Libertad acá. Y está sumamente ambientado con los rascacielos de Nueva York. No me dejo de sorprender de la cantidad de cosas que hay acá, por Dios. Y de Nueva York al Excalibur, ese famoso castillo está bien pegado enfrente que lo divide solo una avenida. Ya estamos llegando al final y venimos con las últimas energías. Vamos a comer algo, por favor. Vamos a comer. Se deben ver en nuestras caras sí ya el cansancio de todo el día acumulado. Y ahora de repente siento que me fui a San Luis. Esto es para toda la gente que nos mira de otro lado. Chiste para los puntanos porque el resto no lo entendimos. Ahora viendo el nombre, yo supongo que ustedes deben haber copiado el nombre de acá. ¡Ah! Pará. Y sí, no creo que de acá le hayan copiado el nombre al casino de San Luis. Pará. El casino Flamingo. Sí. O sea, en San Luis también hay otro casino que se llama Flamingo. Ajá. Voy a decir que de acá le están copiando a San Luis. Sí, igual Guarda, el logo- gente de San Luis, que le están copiando el nombre de los casinos. No, pero el Flamingo no puede ser porque es el primero de acá. El logo del Tropicana es exactamente igual al logo que tiene el de San Luis. Así es como uno pasa de estar en San Luis, Argentina, estar en la época medieval, en Excalibur, Nueva York. Y así seguimos. Y bueno, ahora ya estamos emprendiendo el camino de regreso. Y nos vamos poniendo viejos. Empieza a agarrar sueño temprano. Encima, ayer dormí re mal. O sea, no es excusa de que me quiero ir a dormir temprano, pero... Todavía nos queda ir a comer, ir a jugar alguna fichita
como para decir, estuve en Las Vegas y fui a jugar al casino en Las Vegas, y ir a tomar algo, un trago antes de irnos a dormir. Porque acá ya llevamos 4 kilómetros más los 6 que les habíamos dicho antes. Así que estos cuerpitos han estado a full hoy. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we Entramos acá a un local de M&M. Qué increíble, nunca había visto tantos colores. Pero para mí, o sea, no vienen todos estos colores en la bolsita, claramente no, digamos, estos son ediciones especial, pero mira, tenés la bolsita y podés ir poniendo abajo de cada color y te va sirviendo. ¿Cómo hace? Esto es una locura, es un shopping de 4 pisos exclusivo de M&M. Y ahí te puedes sacar una foto y creas un M&M con tu cara impresa en chocolate. ¡Qué locura! ¿Qué estás haciendo? Personalizando a No, nuestros 30. M&M. No, mentira, no vamos a comprar, pero digo, qué loco. Me sorprende, de esta marca me sorprende el marketing que tienen, que venden de absolutamente todo, y esto, hasta poder diseñarte tus propios M&M. ¿Podemos dejar de dar vuelta a ir a buscar algo para comer, por favor? Vamos. Y salimos ahí del M&M y acá tenemos uno gigante de Coca-Cola. Miren lo que es este edificio, que venden, al igual que en M&M, merchandising de Coca-Cola, exclusivamente. Que, nada, sin palabras. Definitivamente está todo diseñado para que vengas a gastar la plata, donde sea. Si quieres agarrar en casino, gastarla en merchandising, lo que sea, pero a gastarla. God only knows where we could be. We could be. Y en una de las tantas pantallas que aparece por ahí, vimos una publicidad de una pizza que decía la pizza más famosa del mundo, Giordano's. Así que vamos a probar y a ver qué tan rica es esta pizza. Yo me voy a comer una de pepperoni. Yo quiero una de queso. Bueno, Y en el mismo lugar donde estamos comprando la pizza, que es como un centro comercial abierto así, hay de estos baños públicos. Así que ahora ya manitos limpias y a comer. todo listo. Tenemos 2 pizzas individuales y una cerveza. Hemos pagado $33. A ver. Quita la pisita. Vienen con bolsitas de queso parmesano para agregar arriba. Y pimienta roja. Uy, qué rico. Ají molido le llamamos nosotros. ¿Por qué te la vas a mandar como si fuese un pay? Estoy Uy, tiene viendo. adentro. No sé si el hambre que tenía ¿Está buena? está muy bueno. Leí que es de Chicago, original. Así que vamos a tener que ir después a Chicago a probar la buscar original. Bueno, voy a preparar mi porción. También probando cerveza de Estados Unidos. Muy rico. A ver la pizza, ¿qué tal está? Decía deep pizza. Debe ser porque es así tipo profunda. Está rica, pero en mis gustos de pizza, a mí me gusta la pizza con otro tipo de masa, así como más blandita, y esta es una masa más dura. Está rica igual, pero no la pondría yo en mi lista de mejores pizzas. Lo que sí me parece un planazo de película, mostrar hasta dónde estamos comiendo la pizza. Mira, estamos sentaditos acá en el cordón. O sea, para mí estos recuerdos son los que uno no se olvida. De este momento voy a pensar en Las Vegas, me voy a acordar de la pizza, en el cordón y la cerveza. Acá Sandy encontró la definición de la pizza. Es masa tarta. Es más una tarta que una pizza. Nos restan 6 horas y media, pero antes vamos a ir a buscar a la protagonista de esta historia. Claro, pobre Jacuneta, no le hemos traído a transitar la calle principal de Las Vegas. Y a ver cómo está, porque siempre contamos que somos como padres cuando dejan a sus niños y están pensando todo el tiempo cómo está. Bueno, así que vamos antes a ver cómo está todo por allá. Bueno, volvimos a la Jacuneta, está en perfecto estado, mire esa cara de felicidad. Y te juro que nos alejamos una cuadra del centro y es como que hay un silencio, lo abrumador que es el centro. La cabeza, porque es todo, ¿no? Son muchas cosas. Le decía a Santi,
La luz también. Es entre toda la luminosidad de todos los edificios, el sonido que sale de música de todos lados, o shows, o gente cantando y demás. Vas caminando por la calle y es un pelotón de gente yendo de un lado para el otro. Así que es muy... Y salimos con la Hackbuneta. Vamos a dar la última vueltita por el centro y nos vamos a volver a dormir donde estuvimos todos estos días anteriores, que es bastante a las afueras. Che, pero que ya te va a ir a dormir. No, digo cuando O sea, porque nos quedan 5 horas y media todavía. toque. Pero podemos ir yendo para allá, digamos, y ya estamos ahí preparados. Más cerquita. ¡Wow! ¡Qué locura esa esfera, por favor! No. Esto sí que es lo más loco que hemos visto el día de hoy. El tamaño que tiene. Tremendo. Para los que les guste YouTube, hace unos meses atrás estuvo tocando acá y ahí me enteré de la existencia de esta esfera. O sea, ¿se puede entrar? Sí, en realidad es un espacio para hacer eventos. Ajá. O sea, de hecho, bueno, yo lo vi por personas que habían venido bien en las redes sociales, que habían venido a ver a YouTube. Y es muy loco, o sea, yo vi en esas historias, ¿no? Que estás adentro de eso, inmerso de eso, porque tenés toda una esfera de pantallas lentas. ¡Qué loco! O sea, miren lo que es la Hackbuneta al lado de esta monstruosidad. Es algo que, no sé, yo no creí que era para tanto. Yo tampoco pensaba que era tan grande, pero me puse a buscar en internet a ver un poquito. Tengo datos que te vas a caer sentado. A ver, contame. Con 112 metros de altura, o sea, es más alta que el Big Ben, por ejemplo, que la Estatua de la Libertad, y 157 metros de ancho, es la estructura esférica más grande del mundo. ¡Wow! ¿Y cuántas personas decís que entran acá adentro? No sé, 10.000. 18.600 personas. Y el dueño de acá de la esfera es el mismo que el del Madison Square Garden en Nueva York, que algún día iremos a conocer. Esto es nuevito. Ah, y le... ¡Wow! Y lo que les estaba contando de YouTube, leí que ellos fueron quienes inauguraron acá la esfera. Así que... Y acá estamos recorriendo otro edificio icónico en Las Vegas. La Torre Stratosphere, creo que se pronuncia. Es la más alta de Las Vegas. Y en su cúpula hay un parque de diversiones. No sé, bueno, hay un par de juegos. También hay un mirador que se puede subir únicamente al mirador, que tiene un costo de $20 por persona. 2 de la mañana, nos quedan 4 horas para cumplir 24 horas de dormir. Nos hemos alejado un poquito del centro para descansar un poco la mente por un lado, y por otro lado para ir buscando lugar para dormir. Estamos en el estacionamiento de un casino bastante alejado del centro y hemos visto acá un punto de iOverlander, así que ya tenemos la casita lista para pasarla de acá. Hasta me cambié, me puse sandalias en vez de zapatillas, como para estar un poco... Esta sería la salida de la noche. Llegó el momento de entrar a un casino porque no nos podíamos ir de Las Vegas sin hacer a lo sumo una apuesta. Así que vamos a entrar al casino, a dar una vuelta, a ver si tenemos suerte con una apuesta. Yo no soy muy de acá del juego, entonces capaz que apostaría tipo $1, pero no sé lo mínimo que puedan las maquinitas. Quizás apostamos $1 y ganamos algo. Y bueno, vamos a ver.
Me parece muy loco cómo están a disposición por todos lados los cajeros para que uno pueda retirar dinero. Bueno, acá dentro del casino y por todo lo que estuvimos recorriendo hoy, también a cada rato se veían máquinas para retirar dinero. Yo no les puedo explicar la cantidad de casinos que hay. Chiquitos, más grandes, enormes, por todos lados. De hecho, donde habíamos estado durmiendo las primeras noches, digamos, ya en el estado de Nevada hay muchos. Entonces, todo lo que estuvimos viajando desde Lake Tahoe para acá, nos encontramos con muchísimos casinos. Así que este juego no sé cómo se llama, solo lo conozco por la serie Friends, porque están jugando a esto Mónica y Chandler cuando se van a casar. Y se casan en Las Vegas, digo. Estábamos viendo este juego, las reglas, y miren, tenés cargador portátil en el juego directamente, o sea, o si no, tenés ahí para cargar con puerto USB. ¿Tanto así va a costar? Un montón. Me iba a costar $1 Y tristísimo. O sea, aposté $1, perdí 75. O sea, siento que no. ¿Cómo se me va a ir la plata así? No. Estamos buscando algún juego donde podamos usar los 25 centavos. últimos 5 centavos. Eso se supone que tienen que dar los 3 iguales. Y está terminando el eterno día que hemos vivido hoy en Las Vegas. Ha sido increíble, o sea, así son muchas veces nuestros días, ¿no? Me refiero como a lo diferente, ¿no? O sea, porque tienen la parte de los quehaceres domésticos que les mostramos a la mañana y después de estar conociendo lugares y que vamos cambiando planes y disfrutando cosas, ha sido espectacular. La verdad es que Las Vegas es un lugar Intenso. Es difícil describirlo. Sí. La verdad es que está bueno conocerlo, ver cómo es. Es una en ciudad persona. muy alocada, con muchos contrastes, muy bulliciosa. Estamos muy felices de haber venido a conocerla. Sin embargo, No es un plan que elegiríamos para venir todos los fines de semana a Las Vegas, ni mucho menos. no, y además por otro lado que también, así como vimos todo ese lujo que les estuvimos mostrando, uno iba caminando y en los puentes se encontraba con muchísimas personas en situación de calle. Entonces, Con un lujo de contraste de fondo que es... sí, o sea, y que decís, che, si toda esta plata que hay en estos edificios, en estos hoteles, en estos casinos, se usara para fines de ayudar a la sociedad a vivir en un mundo mejor, bueno, o sea, a mí es de estos lugares que uno los ve y que reafirmo, me encanta conocerlo, poder verlo, pero que te hace pensar un montón y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Pero bueno, si no, ya a esta hora de la mañana nos vamos a poner filosóficos. Bueno. Con todo esto, encima no conté, caminamos 6 kilómetros al principio y cuando corté el reloj la segunda parte fueron 9 kilómetros. O sea que sumado a eso caminamos 15 kilómetros. Nos habíamos propuesto estar 24 horas despiertos en Las Vegas. No llegamos a las 24, pero estuvimos... El temporizador marca que aún quedan 3 horas y cuarto. Pero bueno. O sea, 21 horas despiertos, dando vuelta por Las Vegas. Hasta acá llegamos. Nos vamos a dormir. Esperamos que te haya gustado este video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita y no te pierdas que se vienen nuevas aventuras. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo, que el viaje continuará por un nuevo estado en Estados Unidos. Cuento trasfumante persiguen su tinto más profundo. Hakuna